quiere vivir una vida larga y próspera? Les vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren vivir una vida larga y próspera? Yo soy uno de los que quiero vivir una vida larga, mi querida iglesia. Mi oración constante hacia Dios es que me dé la oportunidad de llegar a 95 años. Y si me quiere dar 5 años más de gracia, que me lo dé, pero lleno de vida y de salud. Que yo pueda mantenerme en pie, predicando su palabra. Y si no es predicando su palabra, pues poder disfrutar a los nietos de Jesús Aciel. Poder casar a Jesús si Dios me da la oportunidad. Pero ver a Jesús ya con familia, ya alcanzando sus metas y sus sueños. Pero yo hago mi oración constante y le digo al Señor, dame la oportunidad de vivir 95 años. Por eso, este título no es una simple frase decorativa. Porque muchos pueden ver el título y el título decora cualquier mensaje. Pero este título no es una simple frase decorativa. Es una pregunta de reflexión profunda que Dios nos hace en el día de hoy. Porque la intención de Dios a través de este mensaje es que su iglesia comprenda una verdad que pueda cambiar el destino de cada uno de nosotros. Iglesia, el gozar de una vida larga y próspera no es un asunto de suerte. Gozar de una vida larga y próspera no es un asunto de herencia o de azar. Es un asunto de una decisión personal. Gozar de una vida larga y próspera es una decisión voluntaria, personal, que cada uno de nosotros tenemos que elegir. Por eso yo aprendí desde que llegué a esta casa que el crecimiento y la salvación es personal. Eso es algo personal. Yo decido si alargo los años de vida en esta tierra y si alcanzo la prosperidad que Dios tiene destinada para mí. Iglesia, muchos pasan la vida esperando que Dios haga algo cuando Dios ya lo hizo todo en la cruz. En 2 de Pedro 1:3 dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud, una vida plena. Porque ese es el diseño de Dios para nosotros. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Por eso tú no puedes tener excusa, ni te puedes justificar, porque tenemos que, al Espíritu Santo, tenemos la palabra y la gracia necesaria para vencer cualquier desafío o cualquier prueba que podamos enfrentar en la vida. Ahora, Él está esperando que nosotros decidamos caminar en su principio. La vida que anhelamos está condicionada a la voluntad de tu obediencia. Tú decides cumplir o caminar según los principios de Dios. Pero la vida que uno anhela está condicionada a esa voluntad de nuestra propia obediencia. Cada quien decide si obedece o no los principios de Dios. Dios lo único que te ofrece es la plenitud, pero tú y yo tenemos que elegir el camino. Dios se lo dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Pues elijan pues ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Pero yo les aconsejo, dijo Dios, que elijan la vida. Que elijan la vida y el diseño y el plan que yo tengo destinado para cada uno de ustedes. Desde el principio de la creación, Dios siempre ha ofrecido su plan perfecto, su plenitud perfecta para cada uno de nosotros. El GPS tiene la ruta perfecta para llevarnos a una vida larga y próspera. ¿Quién es el GPS? ¿Y quién lo representa en este mensaje? Dios. Dios tiene la ruta perfecta, marcada, establecida, trazada, para llevarnos a una vida larga y próspera. Pero cada uno de nosotros decidimos si ignoramos esta ruta, si ignoramos al GPS, si ignoramos las indicaciones. Y cuando el GPS dice que gires a la izquierda o a la derecha, tú giras siempre al lado contrario. Cuando el GPS te dice, gira a la derecha, tú giras a la izquierda. Entonces el problema
no es del satélite, no es de Dios, no es el del GPS. El problema es tuyo, es personal. Escucha bien, Dios es el GPS, pero tú tienes la mano en el volante. Cuando tú activas un GPS que andas en otra ciudad, tú lo activas y él te da las indicaciones dónde debes cruzar, hacia dónde te debes dirigir. El camino te lo va mostrando, pero eres tú el que conduces el vehículo y tú decides hacia dónde vas a cruzar. Dios está dando indicaciones en esta casa desde que iniciamos el año 2026. Dios ha dado instrucciones. Dios ha dado claras instrucciones en este lugar. Y desde el principio de este año, Dios habló que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Dios habló y nos dio un lema, que Dios peleará por ti durante todo este año, que tú tienes que mantener una posición de confianza, una posición firme, no temer ante las circunstancias de la vida, porque tus ojos van a ver cómo Dios te va a salvar en medio de las pruebas. Dios peleará por nosotros y Dios nos dio esas indicaciones. Y las indicaciones, las instrucciones de Dios o el GPS de Dios nos mostraba lo que le mostró al pueblo de Israel hace años atrás. No temas, iglesia, está firme y verás la salvación que yo voy a hacer en tu vida, porque yo, tu Dios, voy a pelear por ti y tú estarás tranquilo. Dios siguió dando indicaciones a través del pastor Nelson. ¿Qué dijo el pastor Nelson? Tibio no. Ese era el título de su mensaje. Dios no quiere una iglesia tibia en esta temporada. Dios va a pelear por aquellos que están en fuego, ungidos, encendidos en el poder del Espíritu Santo y en el poder de su palabra. Por ese es que Dios pelea, por el que se mantiene encendido, lleno de su presencia. Porque la Biblia dice que al tibio Dios lo va a vomitar. Dios no quiere una iglesia tibia, matrimonios tibios, jóvenes tibios, mujeres tibias, hombres tibios. Le doy gracias a Dios por esta congregación, porque aquí no hay tibieza. Aquí se acabó la tibieza, ¿sí o no? Aquí todos andamos encendidos. Andamos en fuego, en el espíritu, en la verdad, en la justicia, en el amor. ¿Por qué? Porque Dios nos habló el viernes que fuimos sellados con el poder de el Espíritu Santo. La pastora Yané nos predicó el viernes. Y es importante que usted no solamente venga los domingos, congréguese los viernes. Congréguese los viernes para interceder y para orar y pararnos en la brecha a favor de las necesidades de hoy, a favor de tu propia necesidad, a favor de las necesidades de esta nación y a favor de las necesidades que hay mundialmente. Y ella nos habló que tenemos el sello original de Dios. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y la prueba de ese sello legal en nosotros es nuestra propia autenticidad. Nosotros tenemos que ser una iglesia auténtica, creyentes y cristianos auténticos. Y la autenticidad está fundamentada en el amor de Dios. Tú puedes tener dones, conocimientos, puedes servir, puedes adorar, pero si no tienes amor, de nada sirve. Así lo dijo el apóstol Pablo en las cartas de los Corintios. Y Dios ha venido hablando a la iglesia. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón enseñable, porque el GPS siempre te está dando instrucciones y te está dando una dirección clara. Pero tú decides si sigue la dirección de Dios o sigue la dirección de tu propia voluntad. Pero si quieres que tus días dejen de ser una carga y se conviertan en una bendición, debes decidir hoy mismo alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Muchos quieren los beneficios del reino. ¿Cuántos quieren los beneficios de Dios? ¿Cuántos? Levante su mano y sea realista. Todos queremos los beneficios de Dios. Queremos una vida larga, próspera, bendecida, llena de su poder, de su gloria, de sabiduría. Que Dios nos use de una manera sobrenatural. Pero pocos quieren los principios del reino de Dios. Pocos quieren caminar bajo las instrucciones y los principios que ya Dios ha establecido. Por eso muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son pocos los que eligen alinear su voluntad a la voluntad de Dios.
Escucha, iglesia, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a través del salmista David. Porque aquí, en este salmo, están las condiciones para esa vida que tanto deseamos y anhelamos. Y escuchen lo que dice el Salmo 34, 12 al 16. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer según la palabra de Dios? Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate. Dígale a que está a su lado, apártate del mal, dígale. Ayúdame a predicar. Y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Porque los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a su grito de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo, de los que mienten, de los que murmuran, de los que critican. Borrará todo recuerdo de ellos de la faz de la tierra. Mi querida iglesia, el Salmo 34 es el punto de partida perfecto, porque es el mismo Dios quien lanza esa pregunta retórica, esa pregunta para persuadirte y que nadie puede responder con un no. Cuando yo le pregunto, ¿quién quiere gozar de una larga vida y próspera en esta tierra? Aquí nadie va a decir que no. Es difícil encontrar a alguien que diga que no. Todos podemos levantar nuestras manos. ¿Y por qué levantamos nuestras manos? Porque es un instinto natural. Eso es automático, eso es algo innato que hay en nuestro ser como persona. No es un pecado querer una larga vida y querer prosperar en esta tierra. Es un diseño de Dios, mi querida iglesia, que Él puso dentro de nuestro ADN. Por eso en esta mañana vamos a usar un poco la imaginación por un momento. Vamos a usar la imaginación por un momento. Si nosotros colocamos un anuncio gigante fuera de la iglesia que diga, vengan hoy y le daremos el secreto garantizado para no volver a tener un mal día y vivir 100 años de éxito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Alguien que lo diga en voz alta para que podamos intervenir. Una persona que me diga, ¿qué pasaría? Probablemente la fila de gente fuera de la iglesia se va a perder. Eso puede llegar a dar Ataquibo, Barquisimeto, aún mucho más allá. ¿Y por qué se perdería de vista esa fila? Porque todos andamos buscando una fórmula mágica para alcanzar la prosperidad y una larga vida. Pero hace miles de años atrás, el rey David publicó ese mismo anuncio gigante en el Salmo 34. El salmista David, a través de este salmo, no nos ofrece una fórmula mágica, una fórmula vacía para esa larga vida y próspera, pero él nos ofrece allí una pregunta que sacude nuestra alma, pero también nos concede y nos ofrece condiciones para nosotros poder alcanzar esa larga vida y próspera. Condiciones innegociables. Usted no la puede negociar para nada, porque los principios de Dios no son negociables. Por eso el salmista David en este capítulo 34 nos lanza un anzuelo, o sea, una carnada en el versículo 12. Y verdaderamente es una carnada buena. Cuando usted va a pescar, ¿qué hace usted? ¿Qué coloca en su anzuelo? Una carnada bien buena, que sea apetitosa hacia los peces, ¿verdad? Que va usted a alcanzar. Usted lanza la carnada. Y eso es lo que está haciendo el salmista David, el Señor con nosotros en esta mañana. Nos está lanzando ese anzuelo con una carnada. ¿Y cuál es la carnada? ¿Quieres gozar de una vida larga y próspera en esta tierra? ¿Sí o no? Pero en el versículo 13 y 14 nos entrega el precio que tenemos que pagar para poder alcanzarla.
Pero lamentablemente, mi querida iglesia, a muchos les cuesta pagar este precio. ¿Y cuál es el precio que debemos pagar? Refrenar la lengua, de hablar el mal, y nuestros labios de decir mentiras. Nos cuesta pagar el precio para apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y esforzarnos por mantenerla. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos cuesta, mi querida iglesia, pagar ese precio? Porque vivimos en una cultura que quiere los beneficios de Dios, pero sin vivir los principios establecidos por Él. Ejemplo, y eso nos puede pasar a nosotros. Esa cultura puede estar establecida en este lugar. Por eso tenemos que levantar una contracultura con los principios establecidos por Dios. Porque le voy a dar un ejemplo y puede ser que usted se identifique con este ejemplo. Pedimos a Dios que en nuestra casa reine la paz. Pedimos a Dios que nuestros hijos sean obedientes y que el matrimonio sea un faro de luz y un oasis de paz en esta ciudad. Pero, ahí viene el pero permitimos que nuestra lengua sea un incendio en nuestro hogar y en nuestra casa. Gritamos, ofendemos y usamos el sarcasmo y a veces aplicamos la ley del hielo en nuestra propia familia. Queremos los beneficios, pero no aplicar los principios. Queremos que la atmósfera del cielo repose sobre nuestro hogar, pero usamos el lenguaje del infierno para comunicarnos. Queremos el beneficio de la paz, pero no vivimos el principio del amor, no vivimos el principio de la integridad, no vivimos el principio de la paz, no vivimos el principio de la lealtad, de la honra, de la tolerancia y el respeto. Queremos que cuando oremos por un enfermo o por un problema, Dios responda al instante. Pero en los secretos, en la casa, cuando estamos a solos, consumimos contenidos impuros en el internet. Guardamos rencor contra un hermano de la iglesia o vivimos una doble vida detrás de las pantallas del celular. Queremos el poder de Dios en público, pero no buscamos su presencia en los secretos. Queremos que Dios nos defienda de quienes nos calumnian y que haga justicia a nuestro favor. Pero nosotros mismos somos los primeros en criticar al hermano, en difundir el rumor y los primeros en negarle el perdón a aquellos que nos rodean. Queremos llegar a nuestra vejez con fuerza, que ninguna plaga toque nuestra morada, pero descuidamos este cuerpo que Dios nos prestó y vivimos en glotonería, en sedentarismo extremo y bajo un estrés constante. Iglesia, si quieres vivir o queremos vivir una larga vida y próspera bajo el diseño del cielo, tenemos que dejar de buscar en el lugar equivocado y comenzar a aplicar los principios establecidos por Dios. La verdadera prosperidad bíblica comienza en la pureza de nuestro corazón y en la dirección de nuestra paz. Allí comienza la verdadera prosperidad. Y no hablo de una prosperidad financiera, y si Dios quiere añadirla, la vamos a recibir. Yo hablo de una prosperidad del alma. Y un apóstol en Primera de Juan, creo que dice, y le decía a otro discípulo, que tú seas prosperado. Le pido a Dios que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad de nosotros es del alma. Tenemos que prosperar en esa área, y de esa área es el fundamento para poder recibir las añadiduras que Dios tiene destinadas para ti y para mí. Por eso, mi querida iglesia, el primer código o el primer principio para vivir una vida larga y próspera es
Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Iglesia, la palabra refrenar nos recuerda la imagen de un freno. ¿De qué? De un caballo. Sí, un caballo es un animal con una fuerza impresionante, pero sin un freno, esa fuerza de ese animal es destructiva y se va sin dirección. Es lo que uno llama un caballo desbocado. Y Dios creo que lo establece en el Salmo 32:8, cuando le dice al salmista David: yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Velaré por ti, te aconsejaré, pero no seas como el mulo, como el caballo, que necesita de un freno y una brida para poder controlarlo. Y a veces nosotros somos como un caballo sin freno. El domador, que es Dios, quiere conectar contigo y ser el centro de tu vida, pero no te deja domar. Y por eso Dios representa nuestra vida a veces como un caballo, porque necesitamos ponerle freno a nuestra lengua, porque a veces la lengua se desboca y pierde el control. Refrenar significa autocontrol, significa sujetar, significa contener. Refrenar no es dejar de hablar, es aprender a gobernar lo que decimos. Es poner un filtro entre los pensamientos y las palabras. Es estar atento a que nuestras palabras no contengan engaños, mentiras, traiciones y fraude. Por eso es impactante ver que David no empieza hablando en el Salmo 34 sobre la finanza para alcanzar una vida larga y próspera. Él comienza el Salmo con una pregunta, pero hablando de lo que sale de nuestra boca. Y creo que el salmista David estaba claro en un principio establecido en Proverbios 18:21. Y lo leo en la traducción Palabra de Dios para Todos. Lo que uno habla determina el rumbo de tu vida, determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. David dice estas palabras porque él mismo experimentó en carne propia que una mentira para salvar su vida terminó destruyendo la vida de 85 sacerdotes. Dice la historia que David escribió este salmo justo después de escapar del rey filisteo Aquís. Dice la Biblia, y vamos a entrar un poco en la historia, que David no usó la espada para escapar. Para escapar del rey Aquís, David usó el engaño, usó la mentira. Antes de llegar a Gag, David mintió al sacerdote Abimelech diciendo que estaba en una misión secreta del rey Saúl. Y David lo que estaba haciendo era huir de Saúl porque lo quería matar. Y en su angustia, en su desesperación, en sus miedos, cometió el error táctico que cualquier rey puede cometer. Y él buscó refugio en Gad, la ciudad natal del gigante Goliat, a quien él mismo había matado. Allí buscó refugio David, pero al ser reconocido por los servidores del rey Abimelech o Aquís, David sintió un gran temor por su vida. Y para escapar, fingió estar demente. David fingió estar loco. Dice la historia que garabateaba en la puerta y dejaba correr su saliva por su barba. El rey Aquís, creyendo que David estaba loco, lo expulsó de su presencia, permitiendo que David escapara hacia la cueva de Adulán. Y tras haber usado el engaño para sobrevivir, David instruye sobre la importancia de refrenar la lengua del mal y del engaño
y evitar que la mentira impida alcanzar una vida próspera. Iglesia, al igual que el salmista David, cuando el miedo, la angustia y la desesperación y las crisis nos aprietan, todos sentimos la tentación de buscar una salida rápida. ¿Sí o no? David, en un momento de desesperación, cometió el error más grande de su vida, dice la historia. ¿Y qué fue? Refugiarse en Gad. Ahora la pregunta es, ¿dónde buscas refugio en un momento de desesperación? ¿Dónde buscas tu refugio en un momento de angustia? En un momento de presión, donde la crisis está golpeando tu vida. ¿Dónde buscas tu refugio? ¿Buscas refugio en Gad o buscas refugio de rodillas en la presencia de Dios? ¿Sabes qué es buscar refugio en Gad? Es cuando en medio de la crisis, es cuando en medio de la angustia, es cuando en medio de la desesperación, en lugar de tú y yo doblar rodillas delante de la presencia de Dios, decidimos buscar solución en el territorio enemigo. Buscamos refugio en Gad cuando recurrimos a la brujería, al ocultismo, buscando una respuesta que Dios parece tardar en dar. Porque allí cree que la brujería y el ocultismo dan respuestas rápidas. Andamos buscando una salida. Buscamos refugio en Gad cuando intentamos adormecer o ahogar nuestro dolor y nuestra tristeza en el alcohol, en las drogas y los placeres de este mundo, creyendo que la anestesia del mundo va a curar las heridas del alma. La empeora. Buscamos refugio en Gad cuando utilizamos la mentira y el engaño como una estrategia de escape para salvar nuestro, en el lenguaje coloquial, como dicen muchos, nuestro pellejo en un negocio, en una deuda o en un error cometido. Escucha bien, iglesia, el refugio que te ofrece el enemigo y el mundo es una trampa mortal. La Biblia dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Pero Jesús dijo, yo he venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Yo he venido para darte una vida plena. Yo he venido para mostrarte mi plan perfecto que tengo para ti. Y lo triste de la historia es que David tuvo que fingir locura para poder sobrevivir en Gad. Y eso es lo que el enemigo y el pecado quiere hacer con nosotros. El enemigo, el pecado y los placeres de este mundo nos quiere despojar de nuestra identidad en Cristo. Nos quiere despojar de nuestra dignidad. David, cuando fingió ser demente, perdió su dignidad y su identidad en Cristo. Él no necesitaba fingir estar loco para poder salvarse a sí mismo. ¿Dónde estaba la confianza de David en Dios en ese momento? Para fingir estar loco. La mentira de David parecía inofensiva en ese momento, pero esa falta de integridad, escuche lo que dice la historia, provocó una tragedia que terminó con la vida de 85 sacerdotes. Y voy terminando con esto. Mi querida iglesia, tu mentira hoy puede parecer un escape, pero es una bomba de tiempo. Una mentira puede matar un matrimonio de años en un segundo. Una mentira puede matar un matrimonio de años en un segundo. Un engaño puede destruir un ministerio que costó trabajo levantar. Una mentira puede enterrar amistades y familias enteras. ¿Le suena familiar todo esto? Usted y yo no podemos construir una vida próspera sobre un fundamento de engaños y de mentiras. No lo podemos construir.
No puedes pedirle a Dios que bendiga tu vida cuando tú decides caminar en la mentira, en la envidia, en la murmuración, en el chisme, en el engaño, en la traición, en el fraude. No puedes pedir a Dios que te bendiga de esa manera. Iglesia, si tú quieres una vida larga y próspera, tienes que dejar de fingir. Y eso fue lo que predicó también el pastor Nelson. Dejar de fingir ser cristiano. Dejar de fingir estar encendido cuando tú no puedes refrenar ni tu propia lengua. Tratar de fingir ser un adorador cuando andas buscando refugio en cosas que a Dios no le agrada. Por eso, mi querida iglesia, tenemos que dejar de mentir. Dígale que está a su lado y así, ahí sí lo va a sacudir con fuerza. Deja de mentir, dígale. Dígale, deja de murmurar. Sacúdalo y dígalo, tienes que dejar de hablar mal de los demás. Iglesia, Dios no puede bendecir a un joven, a un matrimonio, a una iglesia, a un creyente que finge ser un cristiano verdadero. Está fingiendo. Mire, usted puede fingirme a mí, le puede fingir a que está a su lado, pero a Dios nunca le va a fingir. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, el creyente, la mujer, el hombre, el joven, siembre, eso mismo va a cosechar. David no se pudo ocultar de Dios, no se pudo burlar de Dios. ¿Y cosechó qué? Desgracia. Tenemos que aprender de la vida de David. Y yo he aprendido cada vez que escudriño la palabra y me meto en la historia de David, porque yo cometí un error al principio de mis años y decía, Señor, dame un corazón conforme al corazón de Dios, así como el de David. Pero es que el corazón de David cometió muchos errores. David dejó de ser sabio, se apartó de la sabiduría. Cuando le mintió a su mejor soldado, Urías. David fue un fraude, un engaño, una estafa para ese hombre. Se acostó con su esposa. No pudo contener la codicia y se enredó con Betsabé. El corazón de David, conforme al corazón de Dios, es porque era un hombre que se arrepentía constantemente de sus errores y de sus pecados. Pero nunca dejó de vivir las consecuencias de sus malas decisiones. Dice la Biblia que la espada de la muerte nunca se apartó de su casa. Por una mentira, por un engaño. Así dice la historia. Nunca se apartó la espada de la muerte de su hogar. Toda mala decisión trae consigo una consecuencia. Tú puedes controlar las decisiones hoy, pero las consecuencias no las vas a poder controlar. Y todos tenemos la capacidad y el poder de elegir, porque Dios nos los da. Pero controla tus decisiones hoy o toma buenas decisiones hoy para que puedas vivir un mañana que tú deseas y anhelas vivir. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Toma buenas decisiones. Dios no puede bendecir al creyente que finge. Dios no bendice al hijo que reconoce, Dios bendice, perdón, al hijo que reconoce su error y se arrepiente. Iglesia, tu prosperidad no está en la astucia de tu lengua, sino en la pureza de tu corazón. Y hay muchas personas que son astutos, hábiles con la lengua. Son muy hábiles, muy sutiles. Y hay que tener cuidado con esa lengua. Hay que controlarla. Es el miembro más pequeño de nuestro cuerpo, pero puede encender un gran problema.
Con una mentira tú enciendes un gran problema. Por eso hay que aprender a controlar. Tóquese así. Voy a controlar este miembro. Por eso tu prosperidad no está en la astucia de tu lengua. Hay muchos que dicen, y le voy a hablar de una palabra coloquial. Este hermano tiene mucha labia, tiene conocimiento, sí, es muy hábil. Pero Jesús dijo, por tu fruto y por la pureza de tu corazón es que te voy a conocer.